Y el día de hoy aquí en cabina en Arriba San Luis, aquí en MG Noticias, tenemos al secretario de Salud, Daniel Acosta Díaz de León, y vamos a hablar acerca de las vacunas y de todos los pendientes en materia de salud que tiene San Luis Potosí, ¿no? Y sobre todo en lo que tenemos que estar poniendo atención la ciudadanía, porque por supuesto que una parte son las autoridades y otra parte son también que la ciudadanía respondamos a estos llamados por parte de las instituciones. Doctor Daniel Acosta, qué gusto tenerle acá, ¿cómo está? Muy bien, gracias, buenos días. Gracias por la invitación. Pues encantados de tenerlo acá, doctor. A ver, ¿en qué nivel de riesgo estamos real ahora que sí están subiendo los casos de COVID? Que sí, la mayoría de nosotros desafortunadamente relajamos muchas de las medidas. Se dejó de usar el cubrebocas hasta hace 24 horas que se volvió a instaurar la obligatoriedad en espacios cerrados y no cerrados. ¿Cómo está el tema? ¿En qué momento real estamos? Queremos que nos sean muy honestos porque queremos hacer lo que sea necesario para evitar la quinta ola. Claro, muchas gracias. Nada más reiterar lo que hemos venido diciendo a lo largo de estos meses, que el coronavirus sigue latente, que ese no se ha ido, que nosotros hemos querido ocultarlo y realmente es que sigue latente, y esta nueva aumento, no iba a decir ola, pero este nuevo aumento en el número de casos, que si bien representa más del 100% de los que estábamos ya manejando, el día de hoy amanecimos con 115 casos, la mayor parte de ellos concentrados en la capital, lo que es el municipio de San Luis y Soledad, y en algunos casos de la Huasteca Potosina, como es Ciudad Valles. ¿En qué momento estamos? Bueno, pues ante una enfermedad que tiene una variante de Omicron, una variante que lo que hemos visto con las personas de infectología y de epidemiología es que es más agresiva, pero su periodo de vida es mucho más corto. Entonces por eso tenemos ahora cuadros clínicos mucho más, vamos a decir, benévolos. Esto se traduce en que hemos visto una menor mortalidad y una menor ocupación de salas hospitalarias. Uno de los factores importantes, doctora Acosta, tiene que ver con podernos hacer una prueba COVID a tiempo para no andar, evidentemente, contagiando a las demás personas. ¿Cómo está ocurriendo eso en la Secretaría de Salud, por supuesto, aquí en el gobierno del estado de San Luis Potosí? ¿Qué posibilidades tiene la población de poderse hacer una prueba COVID a tiempo? ¿Y dónde? Si ustedes recuerdan, a fin de año, una de las preocupaciones del señor gobernador era tener formas de diagnóstico, y se hizo una gran inversión en tener pruebas disponibles. Ustedes saben que hay dos tipos de pruebas, la prueba antigénica, la prueba rápida y la PCR. Después de la variante Omicron, que se utilizaron cerca de 52,000 pruebas en todo el estado, tenemos la disponibilidad para abrirnos a la población que la requiera, que cubran un poco de requisitos, como es tener síntomas simplemente. Sí. La persona que tiene la sospecha de que pueda tener COVID, está abierta la posibilidad de hacerse. Nunca ha dejado de estar en los centros de salud. Sin embargo, ahora, por indicaciones del señor gobernador, se van a poner nuevamente los centros de toma de muestra. Resaltaría en la capital 2, el del centro de convenciones, que es vehicular, y uno para personas en forma peatonal en el Palacio de Gobierno. Y continúan activos estos puntos, y el día de hoy, si alguien tiene síntomas, puede ir precisamente a estas locaciones. Los centros de salud y los hospitales, esos no han dejado de hacer este tipo de pruebas diagnósticas. De primer contacto se hace la prueba antigénica. Sí. Ya ante la sospecha se hace la PCR, que es prueba confirmatoria, y eso lo escuchamos todos los días. El problema al día de hoy es que si bien son 115 casos al día de hoy, la positividad de las pruebas está arriba del 30%. Sí. Eso es muy alto. Entonces quiere decir que estamos ante una nueva variante del virus. Y esto, lo que esperamos es que si atacamos haciendo diagnósticos temprano y teniendo una infraestructura disponible sin afectar el resto de los hospitales, podremos en un par de semanas controlar este brote, o al menos disminuir su impacto en la población. A ver, hay un tema que me importa. Sí. La gente que está contagiándose, que ya tuvo la enfermedad, evidentemente pues ya habrá generado anticuerpos, ¿no, doctor? Así es. Y entonces, contra lo que estaba pasando hace 6 meses o un año, el número de casos que se están presentando contra hospitalizaciones y
personas fallecidas, ¿sí ha disminuido? ¿Sí cambian las tendencias? Rotundamente. Ahí la vacunación es el arma de oro, ¿no? Es lo que nos ayudó a poder controlar esto en los primeros, podemos decir, 20 meses. Ahora, a 10 meses más que hemos vivido esta experiencia, creemos que la vacuna fue el factor fundamental. Llámese como se llame, ¿sí? Hay quien tiene más confianza en ciertas vacunas, como la Pfizer, hay quien tuvo su recelo con otras vacunas. Sin embargo, la vacuna fue un parteaguas en esta enfermedad. Por eso, nuestra mortalidad ha disminuido tan importantemente, no se ha erradicado. Y la ocupación hospitalaria nos dio un respiro para reacomodar el sistema hospitalario. De acuerdo. Las otras dos preocupaciones de las que hablábamos también fuera del aire, que son importantes, son pues las enfermedades que atacan a la población de manera normal y sistemática, ¿no? Sí. Independientemente al COVID, como el dengue, ¿no? Esta es temporada donde ya ayer llovió, empiezan, en el estado ha estado lloviendo, es una temporada que comienza con el verano, que se agudiza en agosto, especialmente aquí en la capital. Agosto es el mes en el que llueve, coincide con la feria además. Pero bueno, el punto es, ¿qué pasa con el dengue? ¿Qué pasa con otra clase de enfermedades? La propia influenza H1N1, la influenza estacional, las enfermedades que normalmente atacan a la población, ¿cómo se están atacando? Y hay recursos suficientes en este momento como para poder dividir lo que tiene que ver con el COVID y lo que tiene que ver con, digamos que los padecimientos normales. Sí, realmente estamos ante un panorama diferente al prepandemia. Hablando específicamente del dengue, tenemos una enfermedad que es transmitida por vectores, es decir, es transmitida por un mosco, el Aedes aegypti. Este mosco está en los lugares donde hay humedad. Ahí es importante. Donde hay cacharros y cayó agua, ahí es muy probable que se vaya a reproducir. Así es. Ahora, el problema del cambio climático, y eso hay que decirlo, el dengue era un mosco el mosco era transmitido, el dengue era transmitido por un mosco que era de zonas tropicales. Sí. Ahora la temperatura global está incrementando y, por ejemplo, San Luis es una zona de alto riesgo para tener dengue. Afortunadamente, 2022 hemos tenido cerca de 100 probables casos que afortunadamente no se han confirmado. Y en el estado no tenemos aún ningún caso de dengue. Se ha trabajado mucho con el departamento que se llama Vectores, sí, que es el que se encarga de fumigar, sí, todo eso. Ahorita, por ejemplo, hicimos labores preventivas en el Parque Tangamanga, donde están identificados nidos de mosco que ha sido muy difícil erradicar. Sí. Hablando de la capital de San Luis Potosí. Otra zona conurbada o cercana, Santa María del Río, que tuvimos hace un año y medio un brote de más de 180 casos de dengue. Ahorita está aparentemente controlado. Pero como bien dices, Jesús, la lluvia apenas comienza y creo que esto apenas está trabajando para que se incrementen el número de casos. Entonces, el trabajo del departamento de vectores es el que va a ser fundamental para eso. Sí, claro. ¿Sí? Doctor, otra de las inquietudes que tenemos la población actualmente, ya se detectaron casos de la viruela del mono en Jalisco. ¿Cómo estamos en San Luis Potosí? ¿Estamos listos para detectar estas situaciones en caso de que lleguen? Sí, desde el primer momento que se detectó el aumento del número de casos en Portugal y en Canadá y después en Estados Unidos, se iniciaron una serie de medidas. Es una enfermedad poco conocida por los médicos en México y por en los hospitales. Entonces empezamos, la Secretaría de Salud Federal ha estado, si no diario, cuando menos 2 veces por semana, haciendo actualizaciones de los casos sospechosos. Afortunadamente en el país llevamos solamente 3 confirmados y en San Luis Potosí hemos tenido la sospecha de una persona que venía del extranjero, era un pastor de alguna iglesia y afortunadamente no fue esta enfermedad de la que estamos platicando, sino que se confirmó malaria, paludismo, ¿sí? Que fue una persona que ya era diagnosticada y se fue a Chicago, que era su lugar de residencia. Doctor, el sistema de salud del Estado se vio como el sistema de salud mundial quebrado.
por la pandemia. O sea, vimos un sufrimiento tremendo de médicos, enfermeras, enfermeros, personal administrativo, sobrecarga en muchos momentos, todos estos espacios nuevos que se tuvieron que abrir, el pabellón de la feria que atendió muchos de los casos en su momento. ¿Cómo está el personal? ¿Cómo está la gente del sector salud del Estado en este momento? Supongo que también deben estar con los pelos de punta de pensar que viene la quinta ola, ¿no? Sí, afortunadamente hemos tenido un respiro en esto y sí tenemos un personal de salud muy desgastado, sobre todo los hospitales que trabajaron esto. Aquí en la capital, el Hospital de Soledad, hubo un desgaste tremendo de enfermeras y médicos, y así podemos decir cada una de los municipios importantes de la capital que fueron los de concentración, pero ahora estamos pues viviendo la cruda de la enfermedad, ¿verdad? Donde tuvo que reacomodarse nuevamente el primer nivel de atención, tener hospitales un poco más eficientes, y en ese punto estamos, donde todavía no alcanzamos un equilibrio de dar la atención completa a toda la población. Bien, doctor, justamente con respecto al personal de salud, a la infraestructura, a los recursos con los que usted cuenta, con lo que ustedes cuentan, ¿sí? ¿Cómo queda la Secretaría de Salud después de estos desfalcos y después de todos estos temas que por supuesto hemos sabido, ¿no? Incluso la justicia ha estado pues al pendiente, ¿no? Tenemos estos dos casos particularmente con quienes ocuparon la titularidad en materia de salud en el Estado. ¿Cómo están? ¿Cómo los dejaron? Bueno, en general nosotros lo que hicimos, nuestra postura fue encontrar las anomalías y señalarlas y ponerlas en manos de la autoridad. Nosotros éramos los menos indicados para señalar, simplemente cómo recibimos, y así fue como reportamos. ¿Cómo recibimos? Bueno, mira, el mejor ejemplo es que los primeros 3 meses que no fluía el presupuesto como uno quisiera, se pudieron hacer muchas cosas con menos. En general, y tomando en cuenta el Hospital Central, que es un gran problema el abordar el tema del Hospital Central, se pudo hacer mucho con muy poco dinero. Sí, o sea, se pudo enderezar muchas cosas, y simplemente de un déficit, no de pasivos, de un déficit que teníamos de más de 400 millones, lo hemos bajado a menos de 100 millones ese déficit. ¿Sí? Y hemos ido tratando de optimizar el recurso que tenemos. Acuérdense que nosotros dependemos en gran parte del presupuesto federal y un porcentaje de presupuesto de gobierno estatal, y lo que hemos tratado es de optimizar. Simplemente con adeudos con la Secretaría de Hacienda eran más de 100 millones de pesos. Sé que este es un problema de todas las dependencias, pero hemos ido pudiendo solventar esto, que es insalvable. Tienes que pagar, o pagas o pagas. Pues sí. Sí, por supuesto. Así es. Oiga, ya para finalizar, agradecerle mucho que haya venido. Y ya corrieron a los cuates que estaban ahí en el consejo de la secretaría, que estaban ligados a una empresa proveedora, Axioma, no sé cómo se llamaba. Bueno, no hay ningún señalamiento formal, ¿sí? Ahí hay 2 personas que trabajan con nosotros, que están en un puesto de atención médica, pero realmente no hay ninguna relación con Axioma ni con proveedores actualmente. O sea, ese tema está zanjado. Al menos ahorita no tenemos ningún solo señalamiento de que haya una acusación formal ahorita. De acuerdo. Pues doctor, gracias por venir. Qué bueno, hombre, para servirles. Que no se desveló anoche para venir aquí tan temprano, hombre. Sí, no, muchas gracias a ustedes por su invitación. ¿Lo ponemos a votar al doctor? Sí, mire, a ver, doctor, es que aquí todas las mañanas Jesús y yo, que somos personas muy interesadas en la música, somos pues, melómanos confesados, todas las mañanas ponemos un par de canciones para que el público pueda votar y nos pueda decir cómo quieren que cerremos este programa, cada una de las emisiones. Y hoy es un día de rock en tu idioma, hoy es un día que dedicamos a la música en español, y entonces tenemos 2 tracks. Uno es de Kenny y los Eléctricos. ¿Usted se acuerda de Kenny y los Eléctricos? Ahí está, tenemos a Kenny y los Eléctricos por un lado, y a otra banda también muy conocida en México que se llama Fobia, y esos son nuestros materiales esta mañana. Y el voto del secretario de Salud es para... Me quedo con la primera. Con la primera. Va, voto por a Kenny. Gracias. Muy bien, por todo, muchas doctor. gracias, doctor Daniel Acosta Díaz de León.